no se vayan, que nos acompaña para hablar de regulación emocional, función y vida adulta. Ella es licenciada en terapia ocupacional, licenciada en psicología, certificada en integración sensorial, docente de Abanico Casa, docente de Hiperpraxis, docente de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires y psicoterapeuta de adultos. Con nosotros la licenciada Maru Miranda. Hola, gracias. Bien. Con alcohol. Bueno, ¿cómo les va? Dos cosas que me parece que sirven para la ansiedad y la anticipación. Una, soy la última, no sé por qué me pusieron última, así que tengo la tarea de convocar su atención, siendo ya las 4 de la tarde. Segundo, va a durar 45 minutos, y lo vamos a hacer lo más dinámico posible. Marta, ¿te fuiste? Aquí estoy. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Ah, te quiero acá, ¿eh? Bueno, Marta, te buscaba porque lo primero que quiero hacer es agradecerte a vos y a todo tu equipo por esta tremenda tarea que están haciendo de la jornada, por poder dar lugar a visibilizar, a conocer, a entender un poco más de qué va esto de la vida con autismo, la vida autista, las dificultades, los desafíos con los que uno se encuentra, ellas, y que nosotros podemos acompañar. Yo voy a hablar de regulación emocional, función y vida adulta, que sería lo mismo que hablar de cuál es la función de la regulación emocional en la vida adulta. Y me parece que para poder hacerlo dinámico, la idea es que participemos. ¿Qué es ser funcional? Además de lo que están leyendo ahí, ¿no? ¿Qué es ser funcional? Que las cosas que hagamos funcionen en la vida cotidiana. Las cosas que hagamos funcionen en la vida, total. No sirvan. Exacto, sí, o sea, tiene que ver con ser útil, ¿no? Como dice acá, con tener un rol. Tener un rol no es solamente tener un rol es tener la capacidad de poder intervenir. Tener un rol es la posibilidad de definirnos. Tener un rol nos da una identidad y díganme si no es importante poder definir quiénes somos, tener una identidad, saber qué podemos hacer, saber cómo podemos impactar en el mundo. Así que cuando hablamos de función de la regulación, ya sabemos que la función tiene que ver con que yo pueda ser funcional. Y que yo pueda ser funcional tiene que ver con que esté integrado. ¿Qué es estar integrado? Ser parte. ¿Qué más? Pertenecer, sí, total. Ser parte, pertenecer. A mí me gusta definir algunos conceptos que parecen fáciles, pero después resulta que son un poco difíciles de aprender con H, de poder agarrar. Por supuesto. Estar integrado tiene que ver con ser parte, con pertenecer, ¿sí? Vamos a ir desde la oposición de estar integrado, que es la ruptura. Cualquier instancia en nuestra vida que implica un quiebre nos genera dolor. Cuando nos rompemos un hueso nos duele. Acá hay una persona que me estuvo escuchando a la mañana en la universidad, así que va a ser todo igual. No sé por dónde ando, si se fue mejor, para que no me escuche repetido. Pero por ahí sirve para reforzar algunos conceptos. Cuando nos cortamos, rompemos la continuidad del tejido y nos duele. Cuando nos pinchamos, nos rompemos y nos duele. Cuando nos fracturamos, nos rompemos y nos duele. Cuando nos separamos de una persona, nos rompemos y nos duele. Todas las instancias de separación nos generan dolor. Si las instancias de separación nos generan dolor, entonces estar integrado, que tiene que ver con una continuidad, nos debería generar bienestar. Con lo cual, poder estar integrado tiene que ver con poder tener bienestar. Y si eso no es lo primero que tenemos que buscar, ¿qué es? Por eso me parece tan importante esto de, más allá del título, función de la regulación emocional en la vida adulta, y ahora vamos a caer en regulación a partir de esto de estar integrado, es poder entender lo fundamental que es poder estar en control con uno mismo. Lo fundamental que es poder saber para qué y para qué servimos, cómo servimos, no servir desde lo servicial, ni servir de la utilidad del capitalismo, sino servir de la posibilidad de hacer una manifestación nosotros, de poder ayudar a alguien, de poder tener una tarea, de poder resolver cómo hacer la cama, de prepararnos la comida. Porque todo esto en realidad va a impactar en nuestra autonomía, en nuestra independencia, y todo eso va a impactar en nuestro concepto de nosotros mismos, en nuestra autoconfianza, en nuestra autoestima, que es una palabra que está hiperusada y está gastada del mal uso en no entender realmente lo importante que es que tengamos un afecto sobre nosotros. Así que estar integrado, para poder estar integrado, para poder tener esta continuidad, voy a necesitar estar regulado. ¿Qué es estar regulado? ¿Qué significa la palabra regulación? Atento y en calma, qué bien. Está bien, sí.
Bien, estoy regulado, estoy atento, estoy en calma, sí. ¿Qué más? Equilibrio de una. Equilibrio me gusta mucho, sí. Es estar en equilibrio. ¿Cómo? La medida correcta. Ahora, ¿la medida correcta de qué? Porque cuando uno está regulado lo que entiende es que tengo que estar regulando, tengo que estar actuando activamente sobre eso que se está moviendo, ¿no? Ustedes ahora se están regulando. Hay algunos que están más o menos interesados, no, más atentos, menos atentos, entonces está el que busca el celular, el que toma mate, el que bate la lapicera, que se muerde las uñas, porque son maneras de regularnos ante una necesidad ya de movimiento que tenemos, mientras que tenemos que sostener la atención sentaditos y todos prolijos, ¿sí? Entonces esto que vos decís de la medida correcta me parece interesante porque es eso, es un movimiento dinámico, la regulación. Estar regulado, para mí, es poder evitar potenciales rupturas, y poder evitar potenciales rupturas tiene que ver con poder evitar dolor, porque habíamos dicho que cada vez que algo se quiebra, se separa, tenemos dolor de eso, y el dolor no es solamente físico, el dolor también es emocional. El dolor emocional encima tiene un agravante muy difícil de trabajar, que es que no lo podemos tocar, acceder. De hecho, hay pacientes en determinados cuadros clínicos en donde incurren en las autolesiones. Entre otras lecturas posibles, una es que lo hacen para poder materializar el lugar del dolor. El dolor psíquico es insoportable, el malestar, la tristeza, los duelos, esos dolores que no sabemos ni dónde están, dónde se ubican. Entonces, estar regulado es poder evitar potenciales rupturas, evitar el dolor, es estar en equilibrio, mantener una homeostasis. Una homeostasis, ¿saben lo que es la homeostasis? Es un sistema de retroalimentación donde nuestro sistema está constantemente buscando ese equilibrio. Si nosotros perdemos el equilibrio, se nos va la glucosa, por ejemplo, por poner un ejemplo. Si perdemos el equilibrio, lo que pasa es que una cantidad de energía va a ir sobre nosotros y no nos va a generar ningún bienestar. Entonces, esta es la función de también estar regulado, que cuando estábamos hablando de cuál es la función de la regulación emocional en la vida adulta, la función de la regulación emocional en la vida adulta, en la vida, la función de la regulación emocional, ¿cuál sería si tiene que definir entonces ahora? Chan, chan. La función de la regulación emocional tiene que ver con la función de autonomía, la función de ser capaces de dirigirnos a nosotros mismos. Algo que pasa muchísimo con la población autista, en donde no tienen esa capacidad de autonomía, porque les puede faltar el registro, porque no pueden tener los elementos, las herramientas, en donde por ahí la falta de lenguaje, la convocatoria somática que hay en el autismo, ¿no? La desregulación, porque perciben por demás las sensaciones que nosotros podemos tener en nuestra realidad, en el autismo llevan un impacto muy directo con sus umbrales bajos. Ahora vamos a entrar en todo eso, pero yo necesito ir aceitándome para poder ir armando todo este hilo. Entonces, estar regulado va a ser evitar potenciales rupturas y poder evitar dolor. ¿Hay alguien en el mundo que no quiera eso? Todos buscamos evitar el dolor, pero no todos podemos regularnos, o no todos nos podemos regular de manera autónoma. Y no poder regularse de manera autónoma es ser dependiente. Y ser dependiente también hay un punto de dolor ahí. Porque hay un punto de una vulnerabilidad muy grande, que necesitamos que el otro nos tome, nos mire con el amor suficiente de lo que no podemos hacer y que necesitamos que alguien nos corregule. Ahora, hay algo importante también a tener en cuenta, que las personas que corregulan, a su vez, tienen que saber regularse. Siempre hablamos del cuidador y a mí siempre, fue un tema de mucho interés. ¿Cuál es el lugar que tiene el cuidador? ¿Quién cuida al cuidador? ¿Cómo ayudamos a que el cuidador cuide? Siempre estamos mirando, y está muy bien, al que más necesita, pero no podemos dejar de tener en cuenta que el que más necesita de algo, que si yo eso no lo tengo lo suficientemente fortalecido, entonces ¿qué puedo dar? Regular significa adaptación, o sea, modificarme sin romperme, porque esta es la función que nosotros tenemos en la vida, ¿no? Adaptarnos, no sé, lo dijo Darwin, el que no se adapta se muere. La fortaleza que tiene, es una frase que a mí me gusta mucho, la fortaleza que tiene un yuyo versus un árbol tremendo, añoso, de miles de años y gigante, en donde obvio que es potente y poderoso, pero que por ahí un temblor lo hace caer, versus un junco, un yuyo que tiene la capacidad de adaptarse y flexibilizarse lo suficiente para que no se rompa. Entonces, cuando pensamos en que regular significa adaptarnos, ahora empiezan a caer también fáciles las emociones, porque la función que tienen las emociones en nuestra vida es la de adaptarnos, incluso la tristeza. ¿Por qué les parece que la tristeza puede servir para adaptarnos? Para generar un cambio. ¿Cómo? Para poder generar un cambio. Total, sí. La
adaptación es un cambio, sí, y la tristeza la necesitamos atravesar para que lo que está sucediendo que nos genera dolor, físico o emocional, lo podamos integrar. Y para poder integrar, que la integración tenía que ver con el bienestar, para poder integrarlo tengo que atravesar esa emoción que tengo. Porque lo que tiene de maravilloso las emociones, y que en la vida con personas con autismo a veces se vuelve muy difícil, es que las emociones están para que pasen. La alegría está para que pase. La tristeza está para que pase. La euforia para que pase. Todas tienen que pasar, atravesarnos. No se pueden quedar enquistadas. Porque primero, no hay manera de estar todo el tiempo felices, no hay manera de estar todo el tiempo contentos. Es una utopía, es una soberbia de nuestra parte. La realidad es que mutamos en nuestras emociones. Pero cuando pasan, en esa transformación nos vamos fortaleciendo. Entonces, regular significa adaptarme, adaptarme sin romperme. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Maravilloso. No puedo creer, 4 de la tarde, no se levantan. Bien. Tendrían que haber estado Matías último, pero bueno, tenía que ir, me tocó a mí. Las emociones son adaptativas. Les acabo de decir esto, ¿no? Si se quedan mucho tiempo, son absolutamente disfuncionales. ¿Por qué? Porque para regular las emociones significa que yo lo que tengo que hacer es transicionar de una emoción a otra. Tiene que tener un tiempo prudencial la tristeza. Un duelo tiene un tiempo prudencial, pero incluso un duelo tiene fases, no es todo el tiempo llorar. De hecho, hay veces que nos enojamos, hay veces que lo negamos, hay veces que lo lloramos, hay veces que podemos empezar a recordarlo sin tanto dolor, después se puede empezar a recordar y después quizás hasta se puede recordar un dejo de alegría de lo que pasó o de lo que fue. Pero esto es fundamental, que las emociones transiten, nos atraviesen y pasen. Cuando tenemos personas con autismo o personas con, más allá del diagnóstico del autismo, personas con trastornos en la integración sensorial, que es mi tema, lo que sucede es que lo que pasa en el cuerpo parece que queda enquistado y tarda mucho tiempo en salirse el enojo, la bronca, la tristeza, y hay una necesidad de descarga masiva. Nosotros también la tenemos en general, más, menos regulados, también tenemos ataques de furia, también nos enojamos, también queremos romper cosas, solamente que tenemos el prefrontal que nos dice bancá porque te metes en un quilombo. Entonces decís, bueno, está bien, voy a romper el plato allá, voy a pegarle a la almohada, voy a gritar acá, me voy a meter en el colchón. O sea, buscamos opciones que nos regulen de esas emociones que cuestan sacar. Igual que la ansiedad. La ansiedad es una... Matías recién decía que la ansiedad es una emoción, es cierto, es un tipo de emoción. Es un tipo de emoción un poco más compleja porque lo que tiene la ansiedad es que está atravesada por lo cognitivo. Y en realidad lo que pasa con la ansiedad es que estamos todo el tiempo pensando en el futuro. ¿Y de qué manera pensamos en el futuro? ¿Cómo? Trágico, tal cual. No es nada esperanzador ese futuro. Con lo cual, o sea, vamos armando nuestro escenario para pasarla mal. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Porque tenemos ganas de jorobarnos la vida? No, pero ¿por qué lo hacemos? Casi que es una herramienta aprendida, ¿no? Como que sucede. Tremendo, te querés preparar para lo peor. ¿Y te preparás? O lo que haces es pasarla mal hasta que llega lo peor. O por ahí lo peor ya no era tanto. Tal cual. O no hacerlo porque va a salir mal. Muy bien. Pero además pasa algo cuando viene la ansiedad. Que esto es lo interesante de las emociones. Les aclaro algo. Primero voy a tener que bajar la velocidad porque terminamos en 20 minutos. Segundo, a mí me pasa que cuando largo a hablar y ya me metí, me olvido de esto. Entonces por ahí ahora voy a pasar y ya voy a decir algo que se vio. Báquenme. Igual lo van a tener escrito, se los digo, está grabado. Bien. Regular las emociones significa transicionar de una emoción a otra. Sí. Significa que esa emoción que viene la puedo tener que recibir. Tengo la capacidad de sostener esa emoción. Para que luego pase y para que luego venga otra. Ahora, ¿cómo se gestionan las emociones? ¿Cómo podemos acompañar a esa emoción? Cuando estoy nerviosa, cuando estoy cansado, cuando estoy triste, cuando estoy iracundo. ¿Cómo puedo gestionarlas? Hay dos maneras de gestionar las emociones. Una, que es la que se nos espera a nosotros, la raza humana, que tenemos nuestro neocórtex y nuestro prefrontal, para que pueda pensar, a diferencia de los animales, que se enojan, tienen miedo, tristeza, sorpresa y fin. Nosotros no, tenemos un par de responsabilidades más. Como se nos dio el don del lenguaje, se nos dio también otras capacidades y con ellas sus responsabilidades. Entonces podemos gestionar las emociones cognitivamente, utilizando estructuras corticales elevadas, en donde, por ejemplo, algunas de estas estructuras que vamos a ver es el control inhibitorio, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva. El control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva son dos puntos nodales en el autismo. Nodales.
En general, no hay control inhibitorio, que el control inhibitorio es eso que vas a hacer, frenar. ¿Nunca les pasó que vienen embalados caminando por un lado y se les pone gente adelante y están así queriendo pasar y a medida que están más así, más suben el enojo? Es como, ¡ah! ¿Nunca les pasó? ¿O soy yo que soy una desregulada? ¿Pasó, no? Bien, somos un par. Está bien, o cuando estás apurado, porque encima obvio tenés que llegar rápido, si no tenés que llegar a ningún lado, bueno, nada, esperamos. Pero si no es como, justo se me cruza la señora, justo se cruza el carrito. Ese movimiento de voy a avanzar y tengo que frenar, y voy a avanzar y tengo que frenar, es un desgaste a mi sistema nervioso. Yo inicié un movimiento, yo largué mi sistema musculoesquelético para trabajar y lo tengo que frenar y volver a pensar. Entonces como arranco, paro, espero que pase, listo, como para acá, arranco, paro, espero que... Y empieza a subir la tensión. Imagínense una persona con autismo, una persona con una disfunción de integración sensorial, una persona con un nivel de cortisol súper elevado, el efecto y la dificultad que tienen para poder controlar inhibitoriamente esos impulsos, que van de la mano de la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva tiene que ver con algo que se me presenta y que me cambiaron el panorama o el plan que yo tenía, ahora tengo que encontrar una forma de hacerlo de otra manera. Pero claro, eso puede parecer una pavada, depende de lo que sea para algunos, pero si por ejemplo tienen el evento de sus vidas, con el vestido de sus vidas, y el vestido de sus vidas se arruina un minuto antes del evento, vamos a ver qué flexibilidad cognitiva tienen para agarrar y decir, bueno, me pongo este otro que total estoy bien. No vamos a querer saber nada. De hecho hay un ejercicio que hice en la universidad para que puedan ver lo que es la flexibilidad cognitiva, y no se lo voy a hacer a ustedes, pero por ahí después. ¿Qué? ¿Contalo? No, entonces lo hacen. Lo hacemos, es cortito, es fácil y es divertido. Vamos a hacer esto. Cuando yo diga la palabra círculo, ustedes van a hacer esto. Sí, yo me voy a reír. Está bien, ahora estoy nerviosa, me tengo que reír un poco, así pasa esta emoción y viene otra. Cuando yo diga cuadrado, ustedes van a hacer esto. La gente que va practicando, metiendo al cuerpo para memorizar. Esa es una estrategia de aprendizaje, es como que hace, así. ¿Por qué? Porque no me acuerdo lo que dijo, pero si hago así ya me acuerdo, que cuadrado, cuadrado. Bien, entonces círculo, cuadrado. Cuando yo diga triángulo, van a hacer esto. Y cuando yo diga rombo, no se quejen. Me lo acaban de pedir. Cuando yo diga rombo, van a hacer esto, con las dos manitas. ¿Está bien? Bien, qué bien. Pregunta, paréntesis. Esta pavada que estamos haciendo ahora, ¿no los despertó un poquito? ¿Por qué? Sí, la atención, obvio, pero ¿por qué? Porque no estaban atentos antes, no me estaban escuchando. Antes era como que embole, bueno. ¿Por qué? Movimiento. Por los movimientos, porque estás comprometida vos, obviamente, porque hay algo de interés de como la curiosidad. Estos puntos que les estoy diciendo es cómo funciona nuestro cerebro. Y nos pasamos pensando que para explicar a alguien tiene que venir alguien a hablar serio, importante, y todos callados escuchando como Esa es una idea de la intelectualidad, está muy bien, es un tipo de inteligencia, pero no es la forma en la que nosotros aprendemos. Aprendemos a través de la sorpresa, aprendemos a través de lo que nos involucra y sobre todo aprendemos cada cosa que lo pone al cuerpo en juego. Vamos a ver cuánto aprendieron de esto que les voy a hacer. Entonces, ¿se acuerdan? No lo voy a volver a repetir y empezamos. Círculo. Rombo. Triángulo. Momento, vamos de vuelta. Esperen. Marta, esta gente. ¿Dónde está Marta? Dos días de jornada. Excusas de no podemos volver de vuelta porque aparte tengo que reconocer que les hice una pequeña trampa, pero no fue a propósito. Círculo. ¿Cómo era cuadrado? Cuadrado, triángulo y un rombo. Perfecto. Entonces vamos. Círculo, cuadrado, triángulo, rombo. Círculo, rombo, cuadrado, triángulo. Bien, 10 para todos. Ahora vamos a ver a la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo y el control inhibitorio cuando les diga que cuando yo diga círculo van a hacer así. Cuando yo diga cuadrado van a hacer así. ¿Lo quieren hacer o ya se dieron cuenta? Les va a salir como el traste. No se van a acordar cuál era cuál. Y ahí están operando la memoria de trabajo. ¿Y ahora cuál era? El control inhibitorio, círculo.
Y la flexibilidad cognitiva, me cambia la información. Una pavada que nos costó. Esta pavada que nos costó, que es divertida y que bla, imagínense en la vida cotidiana, siendo observados por otros, cuando uno tiene que interactuar, cuando uno tiene que dar respuesta, cuando uno lo que quiere es ser funcional. Lo que dije al principio, estar integrado, yo estoy integrada en mi unidad, yo respondo por mi cuerpo, yo tengo control sobre este lugar que habito y puedo interactuar. Si estas condiciones no se dan, ¿quién querría interactuar? Yo no. O sea, sería la persona más autista en la lectura del autismo que está por fuera de esa idea del interés. Bueno, yo lo sería, porque no me interesaría nada más que poder estar en cierto equilibrio conmigo. Entonces, las emociones las podemos controlar o gestionar de una manera cognitiva, y cuando las gestionamos de una manera cognitiva es lo que se conoce como la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque lo que pasa es, a ese input que yo tengo de información corporal, sensorial, visceral, lo puedo pausar y pensar. Básicamente lo que implica esto, cuando gestionamos cognitivamente nuestras emociones, lo que logramos hacer es esto. Al estímulo y la respuesta, yo tengo un estímulo y respondo. Pero cuando puedo abrir una brecha entre el estímulo y mi respuesta, yo lo que tengo es la capacidad de decidir, la capacidad de pensar, de dirigir. Y esto, para mí, es un montón. Porque tiene que ver con, me vuelvo una persona individual, autónoma, que puede decidir. Y a medida que decidimos, también voy retroalimentando mi confianza, mi sentido común, me voy ganando mi autoestima, puedo reconocer mi propio valor. Importante, ¿no? Como bastante importante. ¿Qué veo yo de mí? Bueno, llevémoslos ahora a las personas con autismo, con la dificultad que tienen para esto. O a las familias, porque yo hablé antes del cuidador también. Ahora, les había dicho que había dos maneras de gestionar las emociones. Una tenía que ver con lo cognitivo, la famosa inteligencia emocional, esto que acabamos de hablar. La otra de gestionar las emociones es a nivel físico, ¿no? Con estructuras subcorticales, más del cerebelo. Nosotros tenemos 3 cerebros, el cerebelo reptiliano, el mamífero límbico y el neocórtex. El cerebelo reptiliano es el que se encarga de nuestros sentidos, es el más primario de todos. Ahí se acomodó lo más importante, la raíz de la planta está ahí. Es importante, es fundamental. Sin la raíz de la planta no funciona. También es importante el tallo. El tallo va a ser nuestro sistema límbico, nuestras emociones, nuestra parte mamífera. Esta cosa de la alegría, la tristeza. Bien lo podemos visualizar claramente en los animales, que entendemos que nos entienden y hasta ahí es la interacción con ellos. Pero entendemos que les pasan cosas y que nos entiendan. Y después tenemos a nivel cortical estructuras superiores que nos permite el prefrontal, lo que estábamos hablando antes, pensar, poner en perspectiva, dar una pausa, hablarnos a nosotros mismos, gestionarnos, acompañarnos, que significa también no sentirnos solos. Todo esto quisiera que naturalmente lo lleven a las personas con autismo, a quien tenga más capacidades, menos capacidades, más recursos, más lenguaje, menos lenguaje. O sea, esto que nos pasa a nosotros, los neurotípicos, los que podemos, los que funcionamos y que tanto nos angustia, imagínense. ¿Estamos bien? Es un silencio dramático y dije, ¿qué pasó? Voy a poner más para asimilar. Muy bien, Martina. Entonces, ¿qué es regular la emoción? Vieron que empezamos hablando cuál es la función de la regulación emocional en la vida adulta. ¿Qué implica regular la emoción? Regular la emoción es regular la conducta. Es esto que estaba hablando antes, ¿no? Abrir un espacio entre el estímulo y la reacción. Regular la emoción es regular la conducta. ¿Hay algo más importante que poder ser dueños de lo que hacemos? Las personas con autismo que conocemos en general pueden ser dueños de lo que hacen con la determinación, orientándose, sabiendo que, como si no tuviese consecuencias, como si no se dan cuenta que esto tiene consecuencias, con lo mal que la pasan cuando empiezan a estar desregulados y que obviamente los niveles de desregulación, obvio que generan un caos alrededor, por supuesto. Cualquier persona que a veces ponga a gritar nos va a alterar. Pero que no hay estrategias y que estamos todo el tiempo viendo de qué manera, bueno, hablé estos días muchas cosas y me quedé pensando en cómo opera la medicina, la sobremedicalización, ¿no? Cuánto tapa y pensaba cuánto queremos con esa medicación impactar en la conducta sin ver cuál es el problema principal y sin abordarlo, porque para abordar el problema principal tenemos que estar nosotros regulados. Por eso a mí también me parece muy importante llevarlo y moverme entre el mundo del diagnóstico y el mundo del no diagnóstico, que igual yo no sé acá quién zafa del diagnóstico, pero no importa, yo por lo pronto tengo, es como
ir encontrando ese equilibrio y poder ver qué tan parecidos somos, qué tan las mismas necesidades, somos iguales, tenemos diferentes formas de resolver, tenemos diferentes mecanismos, diferentes recursos, pero nos pasa exactamente lo mismo. Hasta acá estuvimos viendo que la emoción tiene una función adaptativa, que las emociones tienen que pasar, no se tienen que enquistar, porque cuando se enquistan es cuando se generan las patologías, las enfermedades, como el agua quieta de un estanque, ¿vieron? Que se empieza a, la necesitamos quieta para ver, pero en algún momento se tiene que empezar a mover, porque el agua que no se mueve, bicho muerto. Entonces, la emoción es la respuesta del organismo ante un suceso de importancia biológica. ¿Qué significa un suceso de importancia biológica? ¿Qué les parece? Exacto, sí, también está vivo porque sucede en un organismo vivo y que hay consecuencias en el propio cuerpo. Claro, ¿por qué? Porque cuando yo me pincho, me duele y tengo una emoción. Cuando yo me va bien en un examen, me siento aprobado y tengo una emoción. Cuando me duele la panza, cuando me asusto porque mi mamá se va, cuando no entiendo lo que está pasando. Si ustedes llegaran a un lugar, a cualquier lugar del mundo que quieran, ¿qué es lo primero que hacen? Ante cualquier lugar al que llegan. Buscan un punto de referencia. Necesitan saber cuáles son las leyes, los códigos, las formas de interacción. Porque si no saben eso, van a estar así. Y esto es desgastante. Es desgastante. El cortisol se va a la mierda, perdón. Y cuando el cortisol, la hormona del estrés, nos supera, no podemos empezar a funcionar porque somos un organismo y como organismo tenemos diferentes niveles, pero funcionamos como un todo. Fin. Ok, no fin. Entonces, la emoción es una respuesta a este suceso de importancia biológica. Cada emoción va asociada a la aparición de alguna modificación de carácter fisiológico, cognitivo y motor en el sujeto que la experimenta. Es lo mismo que dije antes, solamente que lo quiero reforzar. Cada emoción está asociada a algo que nos pasa en el cuerpo, a algo que nos pasa en la psiquis. Cada emoción tiene una respuesta lógica a algo que nos está pasando. Si la emoción es desbordante, es porque lo que nos está pasando es desbordante y no tenemos la capacidad de poder drenar o encauzar. Esto sería como la cuenca de un río, nuestra capacidad. El río, nuestra emoción, nuestro impulso, cómo perciben nuestros sentidos. Y si la cuenca es más chica que el río puede ser lo mejor que te pueda pasar vivir cerca de un río por todo lo rico que trae un río, pero háblenme de un río en crecida. Arrasa con todo, no queda nada. Esto es lo mismo. Quiero decir con esto que tenemos que ir construyendo la forma para que esas emociones puedan ser encauzadas, para que haya un lecho que las contenga. Y para eso se trabaja desde la corregulación de un adulto, para eso se trabaja fundamentalmente para todos, y por supuesto para las personas con autismo más, con el cuerpo. Por eso el ejercicio que hicimos hace un rato estaban mucho más despiertos que ahora, aunque por ahí ahora siguen interesados, pero antes estaban con otra vibración. Miren en todos los sistemas que impactan una emoción. Lo vimos. Miren en todos los sistemas que impactan una emoción. En el sistema endocrino, en el sistema autónomo, en el sistema cardiovascular, en el sistema musculoesquelético. ¿Saben por qué? Porque impactan en nosotros. Entonces es como, yo a veces lo miro y digo, sí, es obvio, pero a la vez digo, bueno, no, capaz que no es tan obvio. Pero claro, ¿cómo no va a ser obvio? Si me empiezo a tensar y muerdo los dientes y aprieto y genero una contracción y estoy preocupada y sigo pensando y se me dispara una hormona y se me dispara una hormona y se me aprieta el estómago y se me aprieta el estómago y yo no tengo hambre, así como empiezo a comer mal. O sea, ¿los pueden ver? El sistema simpático, el parasimpático, la teoría polivagal, prácticamente el sistema simpático y el parasimpático son nuestros sistemas de alerta. El simpático se encarga de arriba todo y atención y el parasimpático todo es easy going y felicidad o tranquilidad. Y ahí andan, regulando, buscando un punto de equilibrio, algo que no duela. Entonces, estas emociones son consecuencia de la interacción fundamentalmente entre el sistema límbico y el neocórtex. De vuelta, nos volvemos otra vez a la cabeza. Y a mí me parece interesante hacer esto, porque si no parece que las emociones quedan del lado de la psicología, la mente, y entonces otras afecciones quedan del lado del cuerpo, y entonces la neurología es para una cosa, y entonces y es como, esto es todo con todo, y esto es lo interesante y maravilloso del cuerpo humano. Cada acción que tenemos va a tener el famoso efecto mariposa, y cuando termine la charla lo voy a poder justificar. ¡Ay! ¿Quién eras?
La regulación sensorial. Acá nos metemos en mi tópico, que es la integración sensorial. La regulación sensorial va a trabajar sobre nuestros sistemas sensoriales. Nuestros sistemas sensoriales son 5, más 2 que no se conocen tanto, no entiendo por qué en la escolaridad siguen sin contarlos, que es el vestibular y el propioceptivo, y además el interoceptivo. El interoceptivo tiene que ver con la capacidad de registro de lo que sucede dentro de mi cuerpo. Ejemplo, frecuencia cardíaca, sudoración, hambre, frío. ¿Vieron que hay personas que andan por la vida como si no tuviesen frío? O sea, no tienen frío en realidad, no es que no tuviesen. O sea, no tienen frío, entonces no se abrigan. Eso puede tener que ver también con la capacidad de registro, de si tengo frío o hambre, o ganas de hacer pis. No conocen a nadie y dicen, no sé yo, como que no tengo ganas de hacer pis. De repente voy al baño, como en el último minuto, o no tengo sed, no tomo agua porque no tengo sed. Eso también tiene que ver, en realidad no es eso también, eso tiene que ver con el sistema interoceptivo. Pero nos vamos a detener en el vestibular, en el propioceptivo y en el táctil. ¿Por qué? ¿Porque los otros no son importantes? No, igual ahí falta el olfato y el gusto. Nos vamos a detener en estos tres, primero porque son los tres con los que trabaja integración sensorial, y segundo porque son los tres que de manera bastante directa impactan en nuestro bienestar, en nuestra seguridad, en nuestro control motor. No sé si la escucharon esa palabra, pero yo estoy hasta acá de control motor cuando trabajaba en la clínica. ¿Tiene control motor? Y es como, ¿qué será el control motor? ¿No? Como, manejas el auto, ¿qué haces con el control motor? El control motor, ¿saben qué es? ¿Tenés control sobre vos? Sobre tu sistema musculoesquelético. ¿Tenés control? ¿Y qué es control? Es que si yo quiero dar la vuelta a la mesa no me ponga esta punta. Es que si me quiero sentar no atraviese por acá encima, sino que me pueda sentar. Control motor es entenderme a mí en relación al espacio y usar cada uno de mis segmentos con la fuerza que requiere cada uno de los segmentos. Porque no es lo mismo agarrar esta botella con agua llena que agarrar una botella con agua vacía, que agarrar un vaso de cristal, que cargar un vaso de agua con uno de tergopol. Necesito diferentes fuerzas para cada uno de esos. Por eso a los nenes, ¿vieron a los nenes de 4 años que les encanta empezar a hacer cosas de la vida adulta y agarran las botellas, se las ponen acá y hacen así para servir? Es una actitud inteligentísima. Lo que están haciendo es quitando la distancia que hay, porque a mayor distancia, mayor control, entonces acercan la botella para poder dominarla y casi meterla en el cuerpo. Entonces, como tengo un poco más de control con mi cuerpo que con la botella acá lejos, la agarro acá y acá voy a poder manejar un poco más el tener que frenar. ¿O vieron los más chiquitos que le dan para servir y sirven y tiran y nunca se dan cuenta? Y está el padre mirando así, como el otro sigue tirando. Y por ahí el rato es como, había que parar antes. Eso tiene que ver con el control motor, con la fuerza. El servirse un vaso, el dibujar, el escribir, cuánta fuerza para no romper la hoja, el borrar. Porque las personas cuando están nerviosas en general no tienen un buen control motor. Porque está descargando, Claro, te agarras así como tenés que descargar en algún lado, o borrás, depende con qué goma rompes la hoja. Me acordé del colegio. El sistema vestibular, el propioceptivo y el táctil son tres sistemas que trabajan de manera muy, muy primitiva en nosotros. Para que se den una idea, el sistema vestibular empieza a trabajar cuando estamos en la panza. Vieron que hacemos supa a los bebés cuando están enojados o llorando, se sienten mal, o tienen gases, o tienen hambre o algo y les pasa que lloran. Y uno quiere resolver el llanto por él, por ella y por uno. Y cuando los empezás a amacar, lo primero que hacemos todos es esto. Y en general funciona. ¿Por qué les parece que funciona? Muy bien, exacto, no sé quién lo dijo, pero acá creo que fue, pero es así. Porque es el mismo movimiento que sintió en la panza, en el líquido. Entonces nos recuerda, lo mismo que el ruido blanco, lo mismo que los golpes, depende de qué golpes. Es muy importante, por ejemplo, la temperatura. Ahora nos metemos, eso es más del sistema táctil. Nosotros en el sistema táctil, bueno, ya me fui, empiezo a hablar, se olvídense. Esto no va a seguir las líneas. El sistema táctil tiene receptores para el dolor, receptores para la temperatura, receptores para la presión, receptores para la vibración, y entonces nos está comunicando todo el tiempo qué es eso que estamos tocando, si eso que estamos tocando, a qué distancia nos tenemos que poner, porque nos va a generar dolor. Y otra cosa maravillosa que sucede con el sistema táctil es el bienestar que tenemos cuando de manera correcta alguien nos toca o nos abraza. ¿Por qué es tan reconfortante un mimo? Hay contacto, pero ¿qué tipo de contacto? Claro, es contacto, pero es un contacto saludable porque es un contacto que va en homeostasis con lo que yo necesito. Si yo estoy nerviosa y viene una mano fría, con la punta de los dedos, y me dice, ay, tranquila, ya va a pasar. Mínimo. Es como un... No me está sirviendo lo que estás haciendo. Si alguien viene y te abraza y te dice, qué lindo
apretada así. Bueno, por ahí si una persona tiene por ahí bajo el propioceptivo le viene bien una apretada, pero en general llega un momento que es como, ya largame, ya necesito empezar a moverme, ¿no? Lo que pasa con el sistema táctil es que es el punto de encuentro entre yo y vos, además. Y es altamente regulador el que nos puedan mecer, que tiene que ver más con el sistema vestibular, pero que nos puedan tocar de manera, cuando digo amorosa no me quiero referir únicamente al sentimiento de amor, sino al sentimiento de cuidado, respetuosa, entendiendo cómo necesitas ser tocado. Es como cuando piden ayuda, ¿viste? O sea, me vas a ayudar como vos podés o me vas a ayudar como yo necesito. Y esto también me parece que es importante, es como, ¿qué necesitas vos? ¿Yo puedo dar eso? No puedo, tengo que buscar la forma de poder dártelo. Pero no es lo que me sale, porque por ahí lo que sale está bien y es válido, pero no es suficiente y va en contra de justamente lo que se necesitaba. Entonces estos tres sistemas van a ser muy importantes. Por ejemplo, para que darles más información, el sistema vestibular, sus receptores están en el oído interno, eso quiere decir que está casi en la mitad de nuestra cabeza, pegado a la cóclea, o sea, se desarrolló el sistema vestibular y después se desarrolló la cóclea. Primero vino el sistema vestibular, después vino la audición. Estoy hablando filogenéticamente hablando, ¿no? En la evolución de nosotros, ontogenéticamente, perdón. En la evolución de las especies, no del ser humano. Por ejemplo, los escorpiones, las víboras en el desierto. ¿Saben con qué escuchan? ¿Eh? Con la lengua. Increíble. Anótame esa, Marta. Bueno. Es la que hablaste de sexo. Todo tiene que ver con todo. No. Escuchan con las vibraciones, que es... Así cosas. Después hablamos de qué hacer con la lengua. Yo te digo lo que yo sé del escorpión y la víbora. Lo que yo sé es que el escorpión se queda paradito y con las patitas escucha a otro insecto que camina a determinada distancia. Lo mismo hace la víbora con la panza, escucha la vibración. Por eso me parece interesante también esta aclaración del sistema vestibular, que se encarga también de entender dónde estamos en el espacio, lo conectado que está con la audición. Y ahora les explico un poco más. Por ejemplo, se toman un avión, es de noche, no ven nada, las ventanas todas cerradas. ¿Saben o no saben si el avión gira, sube o baja? Sí. Los que dijeron no, chicos, vayan llamando a la terapista ocupacional ya. Se toman un ascensor, les vendan los ojos. ¿Saben o no saben si suben o bajan? Sí, saben, obvio, claro que saben. ¿Cómo saben? ¿Cómo el vaivén? Está bien, es como el auto está, es más fuerte. Acá estoy hablando de algo que vos estás así quietita, el avión se mueve. Vos no es que te movés vos, o sea, en relación a se mueve entero, como si este escenario ahora se moviera todo entero. ¿Cómo sabes que te movés? ¿Cómo sabes que subís o bajás? Muy bien, acá la señora contestó perfecto y dijo para resolverlo con el sistema, obviamente. Impecable. Exacto, más bien, sí, percibís. ¿Y dónde lo percibís? Más o menos, no importa si es correcto. Adentro, bien, adentro, lo sentís adentro del cuerpo. ¿Saben qué es eso? Es nuestro giroscopio. Los aviones navegan en el medio del cielo y vaya uno a saber cómo hacen para llegar a donde tienen que llegar, porque no tienen una banderita que dice acá, la nube tal, gira a la derecha, pero llegan. Bueno, tienen un giroscopio. Nosotros también tenemos nuestro giroscopio natural. ¿Qué es un giroscopio? Es el que me informa constantemente con la gravedad donde estoy. Y háblenme de algo más feo que la pacha se ponga mala y empiece a temblar. Claro, el temblor es nuestra, o sea, el temblor es una manifestación de la tierra, pero a lo que voy es cuando nos caemos, cuando nos estamos, porque cuando nos mareamos, ahí tienen al vestibular funcionando mal. Encima el vestibular para mí es un sistema súper interesante porque no es como la vista que veo, no veo, oigo, no oigo, siento el gusto, no siento el gusto. El vestibular está constantemente. El propioceptivo, de hecho, también, qué sé yo, me quedo un rato quieta, lo empiezo a desinformar y eventualmente no entenderé bien de algunas cosas. Pero el vestibular está todo el tiempo funcionando silenciosamente hasta que un día envejecemos y no funciona más. ¿Vieron la gente grande? La gente grande, los que pasan los 80, ¿cómo caminan en general? Así. ¿Por qué? Porque abren la base de sustentación para poder mantener el equilibrio, porque esto es mucho más difícil que esto. Ahí tienen un vestibular envejecido. El vestibular está informándonos todo el tiempo, nos dice dónde está nuestra cabeza en relación al espacio.
nos enseña de distancias, de nociones espaciales, arriba, abajo, derecha, izquierda, nos sirve para las matemáticas. Si yo no conozco bien cómo ubicar los números, no puedo hacer buenas cuentas. El sistema vestibular es fundamental, trabaja con los ojos. ¿Cómo trabaja con los ojos? Yo estoy filmando, corriendo en un lugar y hago una filmación y se la muestro a mi mamá y mi mamá va a decir, hermoso, hermoso, no va a poder ver nada porque mi celular va a estar así moviéndose, ¿no? Pero yo cuando filmé no veía así, porque yo puedo hacer esto y mi vista, por suerte, es estable. Ahí está trabajando el vestibular. ¿Creen que esto no puede ser desbordante y desregulador para una persona si su sistema vestibular trabaja mal? Absolutamente. No hay manera que no lo sea. De hecho, los dos grandes diagnósticos en integración es mentira. No son los dos grandes, son dos fuertes, pero hay más. Es la inseguridad gravitacional y la aversión al movimiento. La aversión al movimiento, ¿alguien tuvo un síndrome vertiginoso acá? Yo creo que es una de las cosas, son todas cosas feas, cuando te duelen los oídos también, cuando te duele el trigémino también, pero quiero decir, el síndrome vertiginoso deja un nivel de imposibilidad de acción y de nada, porque no te podés mover, no podés ni girar así la cabeza, porque lo que sentís es que te están haciendo así. No hay forma, no hay autonomía, no hay nada, estás atravesado absolutamente por los sentidos. ¿Y eso no trae una emoción? El sistema propioceptivo con todos los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, imagínenselo como en una película cuando tenemos efectos especiales, que podemos ver cómo hicieron los efectos especiales y ves a la figurita toda de traje de verde y después podés ver la pantalla y ves que están copiados como unos puntitos, es como que ves a la persona pero en puntitos. ¿Ubicaron eso? Nadie vio eso. Es el único ejemplo que tengo. Cuando pasa eso, lo que podemos ver es la representación del sistema propioceptivo. ¿Qué significa esto? Que si yo me quiero sacar el corpiño, no tengo ningún problema, no necesito usar la vista. Si tengo ganas de poner la llave en la puerta de casa, puedo estar hablando y abrir. Subir una escalera sin mirar, bajarla sin mirar, no golpearme con el micrófono, llevarme exactamente la cuchara a la boca donde tiene que ir. Ese es el sistema propioceptivo también trabajando, porque reconoce mis segmentos, reconoce cómo funcionan, reconoce la fuerza. Por eso las personas que entrenan y se trabajan, las bailarinas, los deportistas que tienen un alto rendimiento y un alto compromiso de trabajo corporal, son tan precisos. Y podemos ver esa mano que se extiende de manera perfecta, casi en un ángulo, y nos hacen un show hermoso, porque lo que podemos ver es eso, al sistema propioceptivo trabajando en todo su esplendor. Y el sistema táctil, con los que le dije antes, meter la mano en la bolsa y encontrar la llave y diferenciar, no está la llave de casa, está la llave del auto, ese es el sistema táctil, por ejemplo. Entonces, todos estos sistemas sensoriales nos van a ayudar a regularnos. ¿Por qué nos van a ayudar a regularnos? Porque cuando estos sistemas sensoriales están afectados porque sienten mucho con el umbral sensorial es como el volumen de la radio. Yo tengo una radio y mi radio tiene 10 cuadraditos rojos. Yo sé que cuando llego al cuadradito 10, depende de la calidad de mis parlantes, la música va a estar muy fuerte. Si lo dejan en el medio, va a ser una música que me agrade y probablemente en el cuadradito 2 me vaya a costar escucharla. Eso sería un equivalente a un umbral sensorial. En el caso de tener un vestibular con un umbral bajo, quiere decir que cualquier información que tome rápidamente me va a llevar a mí al tope, porque tengo un umbral bajo. Y si tengo un umbral muy alto, voy a necesitar mucha información. Y acá podemos ver a los nenes cuando les dicen, no para de moverse, es quieto, gira, tira, no se puede organizar en la mesa. Lo que está pasando es algo de esto. Está necesitando información vestibular para poder, porque además, si nuestros sentidos se apagan, les voy a recomendar una película que no me acuerdo el nombre, después Marta te la voy a pasar porque es excelente. La película, no las spoileo, la trama es, van perdiendo sistemáticamente los sentidos. Es extremadamente angustiante el final, muy angustiante, porque es la idea de que efectivamente dejemos de poder sentir el gusto de la comida, poder sentir el olfato de las cosas, cómo están metidos en nuestro cotidiano. En nuestro cotidiano todo el tiempo están nuestros sentidos. Tirado, girarse, o venir corriendo y impactar. Sí, todo lo que tenga, por ejemplo, en esto que vos decís, Marta, de la necesidad de estar en el piso, puede tener que ver más con el propioceptivo y el táctil, también con el vestibular, porque cuando nos acercamos al piso, el vestibular deja de informar tanto. Tremenda. El actor es Edward. Sí. Tremenda película. Se la recomiendo. En español es al final de los sentidos. Tremenda. Lo que vos decías recién, Marta, puede tener que ver con buscar menos información del vestibular, cuanto más nos acercamos a la tierra, por eso también descansamos cuando estamos acostados.
porque si hay algo con lo que luchamos constantemente hasta el día que nos vamos a morir de acá y desde el día que salimos de la panza, que en la panza no pasaba, es la gravedad. La gran fuerza que todo el tiempo nos va a tirar para abajo es la gravedad. Y contra ella, ahí estamos, ¿no? Con las cremas, con el deporte. Ahí intentamos que la gravedad no nos tire, pero nos tira y nos va a tirar. Entonces puede tener que ver con eso, puede tener que ver con una necesidad de contacto del propioceptivo, puede tener que ver también, el propioceptivo y el táctil también tienen algo muy curioso, que es que hay una diferencia muy pequeña en donde estoy tocando la piel y a partir de qué fuerza y qué tensión empiezo a tocar el propioceptivo. Hay pruebas para poder evaluar el vestibular, porque además les conté lo de cómo trabaja con el ojo, el vestibular, con esto de dar un campo visual estable. Trabaja con el propioceptivo cuando un bebé nace, lo primero que hace en la cunita, que en general no lo pone, es levantar o empezar a mover el cuello. Lo que quiere hacer es sacar el cuello y ganar tono. Quiere ganar tono no porque agarra y se dijo que ganar tono. Lo que está haciendo es ganando tono para poder sacar la cabeza, y necesita sacar la cabeza porque tiene un mundo que va a descubrir. Necesita de la verticalidad para poder descubrir ese mundo, entonces empezamos a ganar tono. Y todo eso es con un esfuerzo muy grande. Cuando ese tono muscular no nos es dado de manera natural, es muy difícil trabajarlo por fuera, es muy difícil ganar el tono. Es como los ojos claros, los ojos oscuros, el ser bueno en un deporte, hay cosas que podemos mejorar, pero el tono es constitutivo casi. Por eso es mucho más difícil trabajar con una persona que tenga bajo tono que con una persona que tenga tono alto, porque el tono alto yo lo puedo ir modelando. Al tono bajo es lo mismo que registrar. Yo necesito estar todo el tiempo dando información, porque hay algo de ese receptor que no capta. Entonces arma una realidad distinta. Y esto también me parece importante en relación a las emociones. En definitiva, ¿qué hacen los sentidos conmigo? Me arman mi realidad. Lo que yo vivo es lo que yo percibo. Y es lo que yo percibo en la interacción de lo que yo percibo de mí, lo que percibo de afuera. Y por ejemplo, si un amigo o un compañero se me acerca mucho, yo tengo hipersensibilidad táctil, eso quiere decir que mi piel no está acá, mi piel está acá. Entonces, que te me acerques ya acá para mí ya es un montón. Entonces yo soy una persona antisocial, no soy antisocial, tengo hipersensibilidad y necesito que te mantengas a una distancia prudencial porque me siento rápidamente amenazado, porque además probablemente no vas a saber cómo tocarme. Y cuando me toques queriendo hacer algo bueno y yo te rechace, después voy a ser yo la persona expulsada de eso. Como, ay, no es cariñoso, ay, no le sabes tocar, tienes que contestar. ¿O no? Sí. Bueno, un poco como que ya lo que les dije, ¿no? Que iba a pasar, que yo iba a pasar una terapia que ya no me haber dicho todo. Bueno, es esto. Porque esta es la forma en la que influyen los sentidos en la regulación emocional. Me gusta porque estoy casi en horario y quiero contarles algo más. Hay una charla TED de la psicopedagoga Constanza, no me acuerdo del apellido y lo quise contar también. Gracias. ¿Cómo? Repitar. La amamos. ¿Constanza cuánto? Constanza. Tiene parálisis cerebral, es psicopedagoga y hizo una charla. Bueno, Constanza, a mí me gusta mucho la charla de ella porque es tan criteriosa y usa el humor que para mí es fundamental para atravesar. Gracias, Orbais. Constanza Orbais, y me parece importante citarlo. A ella le preguntan por qué estudiaba psicopedagogía, tiene parálisis cerebral, tuvo dos... no tuvo una isquemia, tuvo dos parálisis, no, ay Dios, ¿cómo se llama? Cuando no tuvo suficiente oxígeno en el cerebro, bueno, dos veces, gracias, tuvo dos episodios de hipopsia cuando nació, ni bien nació y a los 40 minutos, y eso le dejó una parálisis cerebral. Y empezó a estudiar psicopedagogía, entonces una vez le preguntaron, digo, ¿por qué estudias esto? Y ella contesta desde su lugar, porque yo lo que hago es pensar formas para que otros puedan. Me pareció esto que estoy haciendo porque me atraviesa la emoción. Es como maravilloso poder pensar formas que otros puedan. Creo que estamos acá también intentando hacer eso, pensando formas que otros puedan. Para que otros puedan tenemos que empezar a pensar en nosotros y cómo nos tenemos que transformar, cada uno en lo propio y como sociedad. Y pensaba cuáles serían los tips que a veces en todas las charlas siempre surgen como, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Y cómo lo hacemos? Y creo que valorar la diversidad como parte de lo cotidiano es empezar a trabajar para que otros puedan, que es lo mismo que visibilizar. Cuando hablamos de visibilización hablamos de eso. Hay diferentes maneras de ser y estar. Fin. Nos cuesta, sí,
¿Por qué? Porque no estamos preparados, porque la diferencia nos hace una pregunta a nosotros, porque la diferencia nos incomoda, porque la diferencia nos pide algo. Mirar donde se puede, también es una frase de ella, que para mí es psicoeducar. ¿Dónde se puede? ¿Cómo hago para que se pueda? Te tengo que explicar. Mirá, yo perdí la mano, esto es un muñón, míralo. ¿Ves? Si es raro, le falta la mano, ya está, ya lo conociste, ya no vas a estar mirando así cada vez que yo saque la mano. ¿Querés tocarlo? Eso es psicoeducar también. Esto que estamos haciendo es psicoeducar. Y generar contextos más flexibles que tienen que ver con el modelo social de discapacidad. Antes de terminar, les quiero contar algo de lo que dije antes respecto del efecto mariposa. En 1991, en Yellowstone, en Estados Unidos, esto es cierto, pero vieron que cada vez que uno dice Yellowstone, me parece como en la universidad, Claro. Pero es verdad. En el Parque Nacional de Yellowstone, en 1991-96, no sé, había una superpoblación de alces, producto de una caza que se había dado indiscriminada de lobos. No había más lobos, el alce estaba prohibido de ser cazado, así que le dio rienda suelta y había alces por todos lados. Esto lo que produjo fue que los alces arrasaran con toda una zona del parque de Yellowstone, y al arrasar con toda la zona de pastizal, se estaba generando que se perdían especies, entonces estaban pensando cómo podían lograr el equilibrio. Las personas que saben del tema decidieron meter 10, 20, no me acuerdo el número, lobos. ¿Para qué? Y esto lo cuento rápido y van a entender. Los lobos se comieron a los alces. Los alces que más o menos estaban vivos se escaparon a zonas más altas para que los lobos no se los coman. Los alces, al escaparse a zonas más altas, el pasto empezó a crecer. Cuando empezó a crecer el pasto, empezaron a llegar bichos y aves. Como los lobos se comieron a los alces y los alces fueron, además dejaron que un par de frutos, que no me acuerdo todavía, creo que las bellotas o no sé qué, pudieran crecer más, con lo cual los osos, que también estaban afectados porque los alces estaban morfando todo antes que nazcan, pudieron también volver a retomar el espacio y comer de eso que comí. Además, con la llegada de los bichos, de los mosquitos, de los pájaros, empezaron a llegar otro tipo de animales que se alimentaban a su vez de ellos. Había mucha comida, porque los lobos comían los alces y quedaban, entonces la carroña servía para los... sí, pero eran los zorros, bueno, no importa. Eran otros animales que venían y que se podían alimentar. Todo esto en que se terminó resultando, en que a medida que crecía el pasto y a medida que podíamos tener de vuelta los álamos, que eran los árboles que los alces estaban comiendo, cambió la permeabilidad del suelo. Eso permitió que el suelo, al ser más permeable, pueda retener más el agua. Al retener más el agua llegaron los castores. Al llegar los castores pudieron modificar el curso de los ríos. El colorín colorado de esta historia, que en realidad explica la cadena trófica de alimentación y cómo es necesario de un predador para, que tiene que ver con la biología, a mí me gusta pensarlo porque lo que cuenta finalmente es que 20 lobos cambian el curso de los ríos. Y si 20 lobos cambian el curso de los ríos, imagínense lo que podemos hacer nosotros cambiando la vida de la gente. Fin. Quiero que me quede acá. Hay una cosa que hablamos ayer para cerrar la idea de Maru, que lo venimos hablando. No nos olvidemos que el autista es persona y que el abordaje debe ser a la persona y no al autismo. Si vemos que se nos queman los esquemas, nos metemos medicación. Capaz que no nos enloquezcamos con más terapias, veamos qué más le está pasando. Acompañemos a la persona y no al diagnóstico, que es lo que está haciendo Maru, enseñándonos cómo somos como personas, indistintamente de un diagnóstico. No dejemos de ver toda la anatomía y la bioquímica de cada uno. Que no se nos escapen cosas que son esenciales por ver solamente el autismo. Porque si no vamos a permitir que sucedan otros prejuicios que son más difíciles de llevar. Quizás un mensaje que viene por una historia personal, pero lo quería comentar cuando estaba Maru porque hemos podido hablar de la necesidad de lo integral en acompañar a la persona que está dentro del espectro, porque es persona. Hoy por hoy, para la medicina, el autista ha dejado de ser persona para ser solamente autista. Solamente decide el psiquiatra y decide el psicólogo, que trate de hacer todo lo posible
con una persona que está desregulada, que esa es la descripción, pero está sufriendo. Veamos qué le pasa, veamos si le duele la panza, veamos si hay dolor de oído, veamos todo lo demás, porque el aripiprazol, la risperidona no son la solución en la mayoría de los casos. Creemos que sí, pero no esperemos a que todo eso destruya sus defensas, no esperemos a que todo eso los acompañe de una manera que no era la que esperábamos. Nosotros nos desesperamos, las familias nos desesperamos por eso, porque queremos que nuestro familiar esté bien y no nos puede decir ni siquiera que le duele el oído, porque grita, llora, se desespera, se golpea, se autoagrede, golpea, le tienen miedo los médicos. Bueno, por eso hoy Matías y Maru hablaban de la adolescencia, hablaban de la adultez y hablaban de conocernos, pero como personas, y creo que lo descentró del autismo y lo llevó a la persona, y nosotros hemos podido identificarnos con todo eso que nos ha contado. No hemos identificado nosotros, no hemos pensado en el autista que conocemos, hemos pensado a ver cómo reaccionábamos, qué nos pasaba. Bueno, eso tenemos que hacerlo para la persona, bueno, que no podía, pero no dejemos de mirar a la persona. Ese es el mensaje de este encuentro, de estas jornadas. No dejemos de ver a la persona. Gracias, Maru. Gracias por escucharnos. Gracias por bancarte este tiempo, este día, esta locura. Gracias a todas y quiero... Saben que no veo nada, pero ¿dónde está la Andre? Andrea, vos tenés que agarrar este micrófono, ¿ves? Gracias, Maru, Miranda. Gracias. Bueno, todo lo que hay que decir lo dijiste. Bueno, no, o sea, son cosas súper complejas, pero sí tengo básicamente tu opinión. Pero bueno, nada, esto fue, como dije antes, organizado con muchísimo esfuerzo, pero bueno, ha sido muy, muy bueno para nosotras, nos hace crecer un montón y bueno, como está en el título de estas jornadas, las primeras, esperemos que el año que viene podamos hacer las segundas y seguir con esta visión de... Justamente lo que no quisimos hacer es dar unas jornadas que tuvieran un perfil médico. Quisimos salirnos de ahí y poner el autismo en la sociedad, en todos los aspectos de lo social, de lo cultural, de lo, no sé, educativo, en realidad de nuestra cultura, porque estamos inmersos en esta cultura, al igual que ellos, y tienen que estar inmersos junto con nosotros. Pero bueno, tenemos que empezar a abrir esos espacios, naturalizarlos, y como dijo Maru, o sea, mostrar en unión que son nuestros hijos también, ¿sí? O sea, alguna vez caminando en pandemia todavía, íbamos con Facundo, con mi hija Narime, y bueno, íbamos caminando y el Facu agarró una de empezar a correr y se le paraba a la gente hacia acá y después seguía. Y claro, la gente se asustaba, tiene 18 años, un tipo así que viene todo peludo, re peludo, Facu barbudo, qué sé yo, viene corriendo. Se te para acá y después sigue como si nada, y además si lo llaman, no te da ni bola. Le digo a la Nadia, un día lo van a calzar. Y el tipo que venía delante se da vuelta y me dice, es tonto. Y la Nadia me hizo esto. Y yo, ¿cómo dijo? ¿Qué es tonto? No le entiendo. Perdone, ¿tiene algún problema? No tiene problema. Tiene autismo, es autista. Y el tipo se quedó como, claro, no entiende, la gente no entiende todavía. O sea, todavía están esos conceptos. ¿Es tonto? Es tan fácil eso. Y bueno, entonces tenemos que seguir
psicoeducando, como dijo Maru, y seguir llevando esto y mostrar. Hay tanta gente que no muestra a sus hijos, que no sale, que no, por no exponerlos. Hay que exponerlos, ¿qué va a hacer? Lo que sí también hay que decir, baja el volumen, o sea, claro, acompañame, invitar por ahí. Ah, bueno, pasen chicos. ¿Quiere ir la mano? Parece que acaban de sacar una foto. Bueno, yo por mí los saludo a todos y les agradezco un montón.